Bendiciones, mis hermanos. Hoy les quiero dar un pequeño estudio de qué es un devocional y cómo nosotros como maestros podemos hacerlo de una manera correcta. Dado que nosotros en el Ministerio de Escuela de Ministerios nos encargamos de llevar a cabo un devocional todos los días lunes, así que se nos hizo importante poder entender, comprender y poder hacerlo de una manera correcta. Antes de empezar a ver un ejemplo o una guía de cómo nosotros llevar un devocional, vamos a ver qué es un devocional. La palabra devocional viene del latín devotio y significa consagración, entrega solemne o acto devoto. Vemos o recordamos historias de la historia en el libro de Jueces de Sansón, cuando sus padres consagraron a Sansón y lo consagraron como nazareno, y él no bebía vino, él no se cortaba el cabello ni la barba. Entonces vemos que la consagración es entrega solemne, es una entrega de parte de nosotros hacia Dios, completamente dejando nuestros deseos o nuestros deleites. La definición de la palabra devocional significa una entrega completa o un voto solemne hecho a Dios. Entonces quiero que prestemos mucha atención, porque el devocional es una entrega completa. Vamos a entender nosotros cómo este devocional nos va a llevar a esta entrega a través de la lectura de la palabra de Dios. En el cristianismo se refiere el devocional a un escrito, práctica o ejercicio relacionado con la devoción a Dios. Dado que este es el fin del devocional, o este es el significado del devocional, entrega completa, para poder llegar a esto, nosotros entendemos que para nosotros llevar un correcto devocional necesitamos la lectura de la palabra de Dios. De esa lectura debemos de meditar en ella, y por último orar para que lo que acabamos de leer y de meditar lo podamos aplicar a nuestra vida. El propósito del devocional, el propósito es que crezcamos en la gracia y el conocimiento de Dios. Ese es el fin del devocional. Tenemos que crecer en la gracia de Dios y en el conocimiento de Dios, para que nosotros podamos exaltar su nombre, glorificarlo y darlo a conocer a los demás que no lo conocen. Vean lo que dice Martín Lutero, y esto es lo que nos dice Martín Lutero: la verdadera teología y el verdadero conocimiento de Dios están en Cristo y en las Escrituras. Recordamos que una de las 5 solas de la Reforma Protestante es sola Escritura, y eso es en lo que nos basamos, dado que la Escritura es quien nos da testimonio de Cristo. Por eso, como maestros y teólogos que somos, tenemos que entender que la base es la palabra de Dios, y esto lo sabemos, pero no queda de más recordarlo. ¿Por qué hacer o tener un devocional? Jonathan Edwards, en su libro Resoluciones, aconseja llevar un diario devocional para examinar el corazón y recordar la fidelidad de Dios. Recordemos que la palabra de Dios nos enseña que engañoso es el corazón más que cualquier otra cosa, y a través de su palabra nuestro corazón es examinado. Recordamos las palabras de David cuando le decía a Dios: oh Señor, examina mi corazón. Por eso es que necesitamos realizar y llevar a cabo un devocional diario. Aquí nosotros lo hacemos como ministerio un día, pero como personas es importante que llevemos un devocional. También recordar la fidelidad de Dios. Nosotros somos seres que cambian. Nosotros somos olvidadizos de las cosas de Dios, y a través de estos devocionales nosotros tenemos que recordar la fidelidad de Dios, porque Él no cambia. Entonces, hermanos, por eso es que nosotros necesitamos hacer un devocional. Y qué bueno que como ministerio lo llevamos a cabo, porque nos podemos animar, motivar, y que sea de bendición para cada uno de nosotros como maestros. Y ahora vamos a ver una pequeña guía para que nosotros podamos
llevar a cabo una correcta preparación y de un devocional. El primer punto que nosotros necesitamos para hacer un devocional es la preparación. Y en esta preparación, que es que nosotros en oración pidamos la iluminación del Espíritu Santo. Recordando el instituto, nos hacemos memoria de que la iluminación del Espíritu Santo es el ministerio el cual el Espíritu Santo se encarga de hacer que el creyente entienda la palabra de Dios. Y vamos a ver un versículo que nos habla de ello, el Salmo 119:18, y dice: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Entonces, hermanos, vea que el salmista pide a Dios que abra sus ojos, es decir, que le dé entendimiento para que él pueda mirar las maravillas de su ley. Por eso el primer punto para hacer una guía, y yo creo que este punto debe de ser para todas las áreas de nuestra vida, antes de hacer cualquier cosa, necesitamos la guía del Espíritu Santo. Recuerden, hermanos, que la naturaleza humana es orgullosa, altiva, y nosotros estamos cada día matando a nuestro viejo hombre. Así que necesitamos en oración humillarnos delante del Espíritu Santo para que Él, a pesar de que uno conoce y estudia la palabra de Dios, ese conocimiento, hermanos, no nos hace independientes de Dios. Todo el tiempo dependemos del Espíritu Santo para que Él nos ilumine. Segundo punto para hacer un devocional es la lectura bíblica. Y aquí nosotros vamos a recordar una tradición reformada que es la lectio continua. La tradición reformada nos dice que nosotros tenemos que tener una lectura continua de la palabra de Dios, es decir, leer las escrituras en secuencia durante un periodo de tiempo. Por eso es importante, hermanos, que nosotros tengamos un devocional de un libro bíblico para que nosotros llevemos una secuencia de los pasajes. No que hoy se me dio la gana leer el Salmo 119, al otro se me dio la gana leer el Salmo 23, y vamos en desorden, hermanos. Nosotros tenemos que ir en orden, y esto es parte de la tradición reformada, la lectio continua. Por eso mi recomendación es que nosotros tengamos un devocional de un libro de la Biblia. ¿Qué vamos a hacer nosotros al leer la palabra de Dios? Vamos nosotros a elegir un libro de la Biblia que nos va a ayudar para poder crecer en Cristo. ¿Y qué vamos a hacer? Nosotros en ese texto que vamos a elegir y que vamos a estar leyendo, nosotros tenemos que leer atentamente. Acuérdense que nosotros tenemos que ir paso por paso, hermanos, para no es cumplir, leer y terminé mi versículo y acabé. Tenemos que leer atentamente, hermanos. Recuerden que en la mayoría de los salmos hay una palabra que es Shelah, y esa palabra Shelah que viene en los salmos significa detenerse y contemplar. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer al leer la palabra de Dios, leer atentamente. También en ese versículo que nosotros vamos a estar analizando en el devocional, tenemos que analizar el contexto. Es importante que esta regla de interpretación bíblica nunca se nos quite de nuestro estudio bíblico, hermanos. Esto lo tenemos que hacer siempre, porque si no vamos a estar alegorizando la palabra de Dios. Y por último tenemos que analizar el mensaje central. Entonces, para poder entender esto, hermanos, yo les traigo un ejemplo de cómo hacer un devocional. Lo primero pues es la preparación, la iluminación. Nuestros líderes van a estar orando para ver si deciden continuar con lo que yo ahorita les dejé o eligen otro libro. Entonces vamos a ver un ejemplo de cómo nosotros vamos a poder hacer un devocional. Entonces yo elegí el libro de los Efesios y vamos a estar estudiando este versículo para poder nosotros comprenderlo y entenderlo. Ya que vamos a estudiar Efesios 1, hermanos, vamos a irlo analizando parte por parte.
y vamos a leerlo primeramente atentamente. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros de nuestro Dios Padre y del Señor Jesucristo. Y vamos a analizar la primera parte. Aquí vemos cómo se nombra la autoría de esta carta. Nosotros también vamos a poder ver cómo la palabra Pablo viene de Paulos. De Paulos, que significa pequeño. Entonces vemos cómo el apóstol Pablo reconoce que lo que él es por Dios. De hecho, vemos cómo en varias de sus cartas él se nombra como el menor de los apóstoles, recordando que Pablo muestra siempre su humildad. Luego vemos cómo dice apóstol de Jesucristo. Vemos cómo la palabra apóstol significa emisario o delegado. Entonces vemos cómo aquí el apóstol Pablo dice que él es el emisario y el delegado de Jesucristo. Esto que no se nos olvide, hermanos. O sea, siempre el apóstol Pablo reconoce que lo que él es totalmente proviene de Jesucristo. Después vemos cómo el apóstol Pablo nos menciona que este apostolado que él recibió, dice que es por la voluntad de Dios. Aquí nosotros recordamos la soberanía de Dios. Dentro de la soberanía de Dios viene a mi memoria el versículo de Romanos 9:15. ¿No? Como dice la palabra de Dios: yo tengo misericordia de quien quiero tener misericordia. Y aquí vemos como el apóstol Pablo, a pesar de toda la historia de su vida, perseguidor de Cristo, él ha sido llamado a ser apóstol por la voluntad de Dios. Y recordamos a través de la soberanía de Dios cómo la elección de Dios no depende de la voluntad de las personas ni de sus obras, sino de la propia misericordia y compasión de Dios. Entonces, vamos leyendo y analizando el versículo para nosotros poder entender cómo Pablo nos muestra su humildad, recordando que él es el más pequeño de todos los apóstoles y que lo que él es o ha sido puesto por voluntad de Dios en la soberanía de Dios. Y luego vemos cómo, o digámoslo así, vamos a ver a quienes Pablo les está escribiendo. Y dice: a los santos y fieles en Cristo Jesús. Recordamos que la palabra santo viene de agios, ¿no? Que significa apartado, también significa puro y también sin culpa. Entonces, Pablo les está escribiendo a aquellos que Dios ha apartado para que estén
o aquellos que son sin culpa. También este versículo nos recuerda a Romanos 8:1, ¿no? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Vemos cómo la santidad que nosotros hemos recibido también proviene de Cristo Jesús. Luego dice a los fieles. Esta palabra fiel significa dignos de confianza. O confiables. Entonces, vemos cómo, a pesar de que es la introducción o el saludo del apóstol Pablo, encontramos grande riqueza a través de este versículo. Pablo les está escribiendo a aquellos que no tienen culpa delante de Dios porque han sido redimidos por Cristo, y aquellos que son dignos de confianza o en quienes Dios ha confiado para comunicar el Evangelio de Jesucristo. Luego dice también que están en Éfeso. Si nosotros recordamos, en la provincia de Éfeso, o en el lugar donde Pablo donde está instituida esta iglesia, en la región de Éfeso, recordamos que la economía principal de Éfeso dependía de la adoración pagana. Entonces vemos cómo todo se va armando. Lo que está diciendo Pablo no lo está diciendo porque se le ocurrió, sino que todo al final está siendo inspirado por el Espíritu Santo. Aquellos que están sin culpa, que están apartados y que son dignos de confianza, son así a pesar de que ellos se encuentren en un lugar donde hay mucha adoración pagana. ¿Por qué ellos son santos, sin culpa y dignos de confianza? Por Cristo Jesús. Después, Pablo termina su salutación diciendo: gracia y paz a vosotros. Recordamos que la palabra gracia significa bondad inmerecida o regalo inmerecido. Luego dice paz. Esta palabra significa bienestar total. Entonces aquí nada más lo que estamos nosotros haciendo es estamos leyendo con detenimiento este pasaje y entendiendo cada aspecto del versículo o de estos dos versículos para poder entender el mensaje principal, porque recuerden que nosotros estamos estudiando el libro de Efesios, pero también estamos meditando en él. Dice: gracia y paz a vosotros de Dios. Es decir, esta paz y esta gracia la recibimos de Dios. Y veamos cómo dice: nuestro Padre. Hablando, porque estamos viendo que nosotros hemos recibido el Evangelio por gracia. Y esta paz, ¿qué quiere decir? Que nosotros hemos sido reconciliados con Dios. Entonces, Pablo aquí está mencionando al Padre porque Él es la fuente del perdón.
Y después menciona a nuestro Señor Jesucristo porque Él es el objeto. Él es el medio, del perdón. ¿Quién es el objeto del perdón? Nosotros. Porque nosotros, si recordamos, el Padre y nuestro Señor Jesucristo no es menos el Padre que el Hijo, ni el Hijo es menos que el Padre, sino que aquí nos está enseñando una unidad esencial que hay entre el Padre y el Hijo. Entonces vea, ya leímos y vamos encontrando nosotros los puntos importantes de este versículo. Primero vemos la autoría, como estamos iniciando el libro de los Efesios, no hay un contexto inmediato de esta carta, pero dentro de esta salutación vemos el contexto de quién está escribiendo, que es Pablo, que es apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, y a quienes va dirigida esta carta. Entonces encontramos varias enseñanzas en este versículo. Primero, que nosotros podemos... Bueno, ahorita les explico, ¿va? Ahorita vemos todo esto. Porque después de que nosotros hayamos leído y comprendido o meditando, porque esto que acabo de hacer aquí, hermanos, es la lectura detenida y la meditación de esta palabra. Y después vamos nosotros a encontrar, ya leímos atentamente, ya analizamos el contexto y analizamos el mensaje central. Todo lo que hice aquí es esto. Y ahora vamos con el siguiente punto, con la meditación. De acuerdo a lo que ya analizamos y lo que vimos aquí, que acabo de borrar, ¿qué enseña este pasaje de nuestro Señor Jesucristo? Porque recuerden que el devocional nos lleva, hermanos, a vivir, el devocional, lo acabamos de ver, propósito es que crezcamos en la gracia y el conocimiento de Dios. Entonces, ¿qué de este versículo de Efesios 1 nos enseña acerca de Jesucristo? Vemos dos puntos importantes aquí. Lo primero que encontramos en este versículo, cuando nosotros leemos Pablo, apóstol de Jesucristo, aquí nosotros vemos, estamos ya aquí en la meditación. ¿Qué enseña este pasaje de Jesucristo? Vamos a encontrar lo primero. ¿Qué enseña de Jesucristo? Nos enseña que el servicio que nuestro servicio se centra en dar a conocer a Cristo y anunciarlo, porque acuérdense que apóstol significa emisario, o uno de los significados de la palabra apóstol significa emisario. Entonces, nuestro servicio se centra en dar a conocer a Jesucristo y anunciarlo. Lo segundo que nosotros, o que este pasaje nos enseña de Cristo, lo encontramos aquí. Santos y fieles en Cristo. Esto segundo que encontramos aquí quiere decir que los que creen en Cristo permanecemos
permanecemos en esa fe. Nos habla de permanencia. Entonces, hermanos, nosotros o nuestro servicio está centrado en Cristo, y que los que creemos en Cristo permanecemos en Él. Ya aquí, hermanos, nosotros estamos meditando el versículo. Ya lo leímos con entendimiento, ya lo analizamos y ahora estamos meditando. Ya vimos dos enseñanzas centrales que este pasaje nos enseña de Cristo: nuestro servicio centrado en Él, y que quienes estamos en Cristo permanecemos en Él. Lo segundo de esta meditación: ¿cómo se aplica a mi vida diaria? Lo que nosotros lo que este versículo nos lleva a nosotros a aplicar nuestra vida diaria es que la fe es la marca de los hijos de Dios. Pues no hay santidad sin fe, ni fe verdadera sin santidad. Por eso Pablo dice: a los santos y fieles, quienes creen en Cristo, buscan la santidad, y quienes quieren ser santos, tienen que creer en Cristo. El creyente es fiel porque está unido a Cristo. Por eso aquí Pablo lo está diciendo: en Cristo. Tú y yo, hermanos, somos fieles en Cristo porque estamos unidos a Él. Entonces, hermanos, la meditación de este pasaje que encontramos: primero, ¿qué nos enseña de Cristo? Que mi servicio es dar a conocer a nuestro Señor Jesucristo, y que los que seguimos a Cristo permanecemos en Él. ¿Qué aplico yo para mi vida de este versículo? Que la fe es la marca de los hijos de Dios, y que yo permanezco en santidad y fiel estando yo unido a Cristo. Entonces, vea, estamos nosotros teniendo este devocional, y eso es lo que yo espero, hermanos, que ustedes apliquen en los devocionales. Todo esto lo tienen que aplicar para el versículo que ustedes elijan o que nuestros líderes nos digan. Y por último, o penúltimo punto, la aplicación. ¿Qué cambios prácticos debo de hacer hoy conforme a la palabra de Dios? Y esto sí se los voy a escribir aquí. Eso es lo que nosotros tenemos que cambiar, o lo que yo debo de hacer en mi vida diaria. Mi servicio y mi fidelidad dependen de creer y permanecer unido a Cristo. Nuestro servicio como maestros y nuestra fidelidad cumpliendo con nuestras planeaciones, llegando temprano, dependen, hermanos, siempre que tus alumnos cumplan, que tus alumnos vean en ti un ejemplo. Depende de que tú permanezcas unido a Cristo. ¿Y cómo permanecemos unidos a Cristo? Pues teniendo una vida en comunión con Dios, orando, leyendo la palabra de Dios y usando los devocionales que nos ayudan a poder, podríamos decirlo así, sacarle el mejor jugo a la palabra de Dios. Y ya por último, hermanos, ¿qué hacemos en el devocional? Oramos para que Cristo moldee nuestra vida a su palabra y que nos lleve a obedecerla y seguirla. Ya que aprendimos de este versículo que mi servicio se centra en Cristo y que yo seré santo y confiable o fiel si permanezco en Cristo Jesús. Mi oración
debe de ir enfocada en lo que aprendimos. Y eso sería, hermanos, nuestra enseñanza acerca de qué es un devocional.